tardes a todas y todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada El reconocimiento de las identidades étnicas y la diversidad cultural en los espacios universitarios como apuesta para el cuidado de los vínculos comunitarios, y será impartida por el maestro Josué Isaú de la Cruz Riestra. Quiero agradecer la presencia del maestro Josué y la participación de docentes de educación media superior y superior, de licenciatura y posgrado, así como del personal de apoyo académico y administrativo que nos acompañan hoy. Mi nombre es Isis Daniela Aguirre Barreto y seré la moderadora de esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría compartir algunas indicaciones importantes para asegurar que todos tengamos la mejor experiencia posible. Les pedimos amablemente que mantengan sus micrófonos en silencio durante toda la presentación para evitar interrupciones. Además, la comunicación principal deberá ser a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor escríbanla en esa sección. Para una mejor visualización y experiencia durante la charla, les sugerimos mantener su sesión en vista del hablante. Ahora les explico brevemente cómo se desarrollará esta sesión. La conferencia tendrá una duración de 1 hora. Nuestro invitado desarrollará el tema durante los primeros 45 minutos y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde se abordarán las preguntas más frecuentes. En caso de experimentar algún problema técnico, por favor dirijan su duda o pregunta directamente al chat buscando el nombre de apoyo técnico. A continuación, les leeré una breve reseña de nuestro conferencista. Él es originario de la comunidad náhua de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, representante de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas Náhua de Zapotitlán, licenciado en Psicología por la Universidad de Colima, maestro en Estudios Socioterritoriales por el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, doctorante en Ciencias Sociales en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente, donde realiza el proyecto de investigación Juventudes Indígenas entre la Comunidad y la Universidad, Identidades Étnicas y Trayectorias Educativas entre Jóvenes Náhuatl en el sur de Jalisco, adscrito a la línea de investigación de Política y Sociedad. Él es miembro de la Red Latinoamericana Potencializando las Juventudes Rurales, Relaipohut, Nodo México. Es miembro del Colaboratorio sobre la Condición Juvenil Rural, Premio Estatal de la Juventud Jalisco 2019 en el ámbito humanístico y con una mención especial en el Premio Nacional Silvia Macotela a la mejor tesis de licenciatura en el ámbito de la psicología educativa en el año 2020. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra al maestro Josué Isaú de la Cruz Riestra para que inicie su presentación. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a presentar a- l- el PowerPoint que he preparado. Sí se ve ya. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, pues quiero agradecer a la Universidad de Colima, agradecer a la Dirección General de Desarrollo Personal Académico por la invitación para compartir esta conferencia, esta charla. Agradecer pues a la universidad, que es mi alma mater, que me formé en las aulas de la Facultad de Psicología hace algunos años. Y pues ahora vengo a compartir un poco esta conferencia, pues que nace de las primeras reflexiones sobre los resultados de la tesis de doctorado. Bueno, la conferencia la he titulado El reconocimiento de las identidades étnicas y la diversidad cultural en los espacios universitarios como una apuesta para el cuidado de los vínculos comunitarios. Para ello la he organizado en 5 puntos. El primero es hablar sobre el contexto del que surge esta conferencia, un locus de enunciación,
y como tercer aspecto, como tercer punto, los aspectos teóricos y metodológicos. Eh, un tanto para reflexionar y ir trayendo algunos de los resultados de esta investigación, los encierro en esta pregunta: ¿por qué importa visibilizar a los estudiantes de pueblos originarios? Y finalmente, algunas reflexiones acerca del ser universitarios indígenas. Bien, en el primer punto, que tiene que ver con el contexto en el cual se realiza esta conferencia, o de la cual surge, pues como ya lo dijeron, pues surge de la investigación que actualmente realizo como parte del doctorado en Ciencias Sociales que curso en CIESAS Occidente. Mi proyecto de investigación se titula Juventudes Indígenas entre la comunidad y la universidad: identidades étnicas y trayectorias educativas entre los jóvenes nahua en el sur de Jalisco. Algunos apuntes para entender más, de manera más general, pues el contexto amplio de esta investigación que resulta en la conferencia, en la charla que hoy voy a compartir con ustedes. Pues es partir de que la pregunta general de esta investigación es: ¿cuál es la influencia de la formación universitaria del Q-Sur y del Q-Costa Sur en las identidades de estudiantes nahuas en el sur de Jalisco? Esta investigación que yo hice con jóvenes universitarios de 3 comunidades náhuatl en el sur de Jalisco, que es la comunidad de Zapotitlán de Vadillo, de Tuxpan y de Cuautitlán, pues me llevó a estar trabajando con jóvenes en 2 de los centros regionales que tiene la Universidad de Guadalajara, que atienden a la región sur del estado de Jalisco, que es el CUSUR, tiene sus instalaciones en Ciudad Guzmán, y Q Costa Sur, que tiene las instalaciones en la ciudad de Autlán de Navarro. Como tal, la investigación pues incluyó a las entrevistas a 20 estudiantes: 8 de Zapotitlán, 6 de Tuxpan y 6 de Cuautitlán, pero pues también estuvo regido por un amplio trabajo etnográfico en las comunidades de origen de estos estudiantes, en Tuxpan, en Zapotitlán y en algunas comunidades de Ayotitlán, de la nación náhuatl de Ayotitlán, que pertenecen al municipio de Cuautitlán. Para mí es importante, pues, dejar como claro el locus de enunciación. Entonces, para mí es importante posicionarme como un miembro de una comunidad náhuatl y de una de las comunidades que estudio, que es de Zapotitlán de Vadillo, porque algunas de las experiencias que comparten los estudiantes, pues son experiencias que también he vivido y encarnado en mi propio proceso de formación académica. Al igual que ellos, la formación universitaria me ha permitido reflexionar sobre mis orígenes, trabajar en reconocerme como miembro de un pueblo originario y consolidar mi identidad como nahua de la comunidad de Zapotitlán. Parte importante de este reconocimiento deviene de un compromiso comunitario y de los lazos de responsabilidad con mi comunidad de origen. Estos compromisos, que comenzaron desde muy temprana edad formando parte de la pastoral juvenil, uno de los pocos espacios para el esparcimiento y la socialización de adolescentes y jóvenes que hay en mi comunidad. Esta experiencia, años más tarde, nos llevó a involucrarnos en procesos de comunidades eclesiales de base, específicamente en los JOSEPs, donde empezamos a conocer e implementar aspectos de la pedagogía de la liberación, la teología india y la teología de la liberación, y a partir de ahí cuestionar desde visiones críticas las realidades que vivíamos. Esto nos ha llevado a cuestionar incluso actualmente el proyecto de la pastoral juvenil de la diócesis de Colima como un proyecto de atención diseñada solo para los contextos urbanos y las clases altas, que desde nuestras lecturas y vivencias y desde nuestro habitar, estos territorios dejan de lado los contextos rurales, como suele también suceder en las políticas públicas e incluso en las universidades, que específicamente ha sido el tema académico de mi interés y que hoy vengo a compartir. Bien, dentro de los aspectos teóricos, aquí hay 2 cuestiones muy importantes desde las que se aborda
la intervención del día de hoy, ¿no? Y estos elementos tienen que ver en primera con el espacio universitario, que es el entorno en el que incursionan los estudiantes, siendo escenarios donde se enfrenta y se comparte una variedad cultural y se convive con valores diferentes a los de sus culturas, donde también persisten prácticas de discriminación y de invisibilización de la diversidad cultural y étnica. Ante estos desafíos, el elemento que persiste para poder mantener, resignificar y visibilizar la identidad y que promueva la autoidentificación, pues son los vínculos y los compromisos que los jóvenes tienen y han adquirido con sus comunidades. Por ello es que es tan importante el cuidado de parte de los estudiantes, de sus relaciones con su comunidad de origen, pero también con sus proyectos académicos. Por ende, la universidad lo que le toca, pues es cuidar el reconocimiento de esas diversidades. Y entonces, pues aquí surge esta pregunta para nuestra práctica docente. ¿Cómo se vincula la formación universitaria con las comunidades de origen del estudiantado? ¿Cómo promovemos que los estudiantes a partir de los propios proyectos, intervenciones, de su propia formación universitaria, se sigan vinculando con sus comunidades de origen? ¿Qué tanto como profesores promovemos que los trabajos que se piden a los alumnos sean vinculados a los problemas de sus comunidades de origen? Hablando de una manera más general, no solo hacia con los pueblos originarios. Porque es importante cuestionarnos esto, porque en muchas disciplinas, como la propia antropología, área en la que actualmente me formo, critican y proponen que el antropólogo debe ir a estudiar sociedades desconocidas, diferentes a la cultura que posee y ha aprendido, buscando tomar distancia. Por ello, para mí, pues es importante rescatar este locus de enunciación para posicionar que también podemos hacer investigación sobre nuestras comunidades de origen y que los miembros de los pueblos originarios también podemos incursionar en los espacios académicos como sujetos y hacedores de conocimientos y no solo como objetos de investigación. Pero ¿cuál es el entramado que me ha permitido conocer o llegar al discernimiento y la reflexión de la importancia de reconocer las identidades étnicas? Pues para esta investigación fue muy importante plantear que la identidad se forma gracias a un contexto sociocultural que tiene un arraigo hacia un territorio. Por ende, fue importante reconocer en este territorio dos espacios en que las identidades como elementos de una identidad espacial y múltiple se desarrollan, es decir, el espacio universitario y el espacio comunitario. Entonces, de manera teórica, he planteado abordar esta identidad pensándolo en su relación con el territorio. Y este término de territorialidades de Murillo 2019, pues me ha ayudado mucho a entender que las identidades habitan un territorio. Y de esta manera, pues estudiar los dos espacios y los dos territorios en que los jóvenes universitarios se desenvuelven, que es en el espacio universitario y en el espacio comunitario. Dentro del espacio universitario, hay que abordar estos centros universitarios en los que yo he estudiado como parte de una política de descentralización universitaria y que el fin de esta descentralización pues es alentar a los procesos de reterritorialización de los estudiantes, pero también desterritorializar o descentralizar la educación. Y pues aquí es importante estudiar el tema de la movilidad que tienen que enfrentar los estudiantes de comunidades originarias. Por otro lado, es importante porque la base de la identidad está en el territorio de origen, ¿no? Y en este sentido, pues Castellanos en el 2019 dice que ese territorio de origen lo podemos ver como un objeto de apego afectivo, ¿no? Al que los estudiantes, como miembros de estas comunidades, pues tienen ese apego que va también muy relacionado con un compromiso
con un vínculo comunitario. Por eso el título de la ponencia es que hay que cuidar esos vínculos para que las identidades étnicas pues prevalezcan, se fortalezcan, se resignifiquen, ¿no? Dentro de todo este análisis es importante identificar estas estrategias identitarias que ya propone Sánchez Parga en el 2013 en un libro que publica bajo el título de ¿Qué significa para el indígena ser indígena? Él dice que el indígena ha acuñado o él reconoce pues que ha empleado tres formas de estrategias identitarias. La primera que tiene que ver dónde reconocerse y dónde no reconocerse como indígena, cómo afirmarse indígena sin parecerlo y cómo dejar de decirse indígena sin dejar de serlo. Estas estrategias, lo que fui descubriendo a lo largo de la investigación es que está presente en las trayectorias de los estudiantes que colaboraron en esta investigación. Finalmente, en la parte teórica es importante pues retomar la definición de la identidad étnica que, que se planteó para esta investigación. Y entonces esta investigación reconoce la identidad étnica o se retoma como un proceso de apropiación y de reconocimiento de pertenencia a una comunidad de características propias que en el contexto del sur de Jalisco, de las comunidades de estudio, pues está ligada a una historia comunitaria y a una ocupación de ese territorio por los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Es decir, se relaciona con la vivencia y la apropiación de valores y particularidades socioculturales de la comunidad de origen, en las cuales se define como diferente, bueno, estas características que los definen como diferentes de otros pueblos. Claro que todos estos elementos pues dan a los estudiantes un sentido de pertenencia y de orgullo a esas comunidades y les permiten a partir de ahí promover la preservación de sus normas socioculturales aprendidas en los contextos comunitarios y que ellos reproducen como parte de su vida comunitaria. Eh, y entonces ya como yendo un poco más hacia los resultados y que nos invitan a reflexionar, por qué es importante visibilizar a los estudiantes de los pueblos originarios. Y entonces para mí es importante traer estas dos citas de la tesis que presentan a Laura Corona Magaña, porque precisamente esta tesis está situada en Zacualpan, un municipio náhuatl del estado de Colima. Y dentro de algunas cosas de las que ella plantea en la tesis, reflexiona a partir del trabajo con mujeres, es como las estudiantes de Zacualpan que pertenecen a esta comunidad indígena, al no hablar la lengua náhuatl, pues no se les identifica como indígenas. Y otro testimonio que ella plantea y muestra es cómo la autenticidad de ser mujeres indígenas es constantemente cuestionada por no hablar, vestir y vivir de una manera específica que corresponde al estereotipo de lo que es ser indígena. Y bueno, esto lleva a reflexionar y a plantear que dentro de esta investigación la cuestión eh, étnica no está definida por un componente lingüístico, toda vez que el contexto sociohistórico que han vivido estas comunidades a través de las leyes nacionalistas y de asimilación cultural, pues les ha despojado de sus lenguas nativas, de sus formas tradicionales de vestir y de sus territorios. Son comunidades que luchan por mantener sus cosmovisiones y su cultura, que si bien son un sincretismo religioso que se entrelaza con celebraciones religiosas ligadas al catolicismo, representa para ellos preservar parte del legado que los ancestros supieron mantener, introduciéndolos en las nuevas prácticas religiosas que en estas comunidades llegaron a partir de la evangelización. Eh, y entonces, ¿por qué es importante visibilizar a los estudiantes? Algo que yo encontré en el trabajo de campo y que es lo que me lleva a plantear estas reflexiones y esta conferencia
es que la identidad de los jóvenes nahuas del sur de Jalisco, pues es una identidad que se juega entre una negociación entre el reconocernos o negarnos como estudiantes o como miembros de un pueblo originario. Y esto por los procesos de discriminación que surgen en los espacios universitarios. Eh, Como ejemplo de este reconocimiento y de esta negación que se conjugan y por qué la importancia de reconocer y visibilizar a los estudiantes indígenas, es que cuando yo llegué a hacer trabajo de campo, primero al Centro Universitario del Sur, yo había planteado como estrategia metodológica pues llegar con el profesorado para de ahí contactar a los estudiantes. Pero lo que me encontré es que la mayoría del profesorado aseveraba o afirmaba que en el CUSUR no se tenía estudiantes indígenas. Y entonces aquí el testimonio de una profesora que dice que en el CUSUR hay una disputa y un discurso, pero que no se ha logrado incorporar elementos de los jóvenes indígenas. Parece que se busca que entren para que se absorban y se vuelvan parte del resto de los jóvenes y se pierdan ahí. Entonces, esta visión, pues lo que lleva es a una negación de la identidad étnica, ¿no? Y aquí el gran dilema dentro de las universidades es que lo indígena solamente se está ocupando como parte de las estadísticas, como parte de las cifras de inclusión, incluso que solo se utiliza lo indígena para los informes universitarios, ¿no? Porque, por ejemplo, días antes de que yo llegara al trabajo de campo, el rector de este centro universitario había publicado las estadísticas sobre los estudiantes indígenas, pero la realidad era que, que el profesorado pues realmente no hablaba de ellos, no había una atención hacia ellos. Y entonces yo creo que para poder llegar al tema de la interculturalidad y de la educación intercultural, pues lo primero que hay que hacer es reconocer las diversidades culturales. Eh, Aquí lo importante que he encontrado es que la experiencia del ser universitario en los jóvenes nahuas del sur de Jalisco, pues son experiencias que están cruzadas por cuestionamientos acerca de su identificación como nahuas, donde cuando ellos se reconocen en los espacios universitarios como náhuatl, se les cuestiona el por qué no hablan una lengua, el por qué no usan su ropa típica, incluso se les dice por qué no eres tan moreno, o incluso mencionaban los estudiantes, hay preguntas más intrusivas que denigran y que violentan pues de esta forma al preguntarles, bueno, y si eres indígena, ¿por qué estás entonces en la universidad? Reconociendo y afirmando que los espacios universitarios no son espacios pensados para la población indígena. Y ante pues estos planteamientos, pues es importante cuestionar qué sucede con la población estudiantil de los pueblos originarios en la Universidad de Colima. ¿Cuáles son las estadísticas sobre la población originaria? ¿Se cuenta con esta estadística o pasan a desapercibidos? Y a partir de esto, pues también cuestionarnos qué acciones se implementan para la atención de la población indígena o originaria. Es importante cuestionar esto para poder ir proponiendo espacios universitarios donde realmente la interculturalidad se genere, se haga y se dé como una verdadera práctica, ¿no? O si los espacios universitarios, pues simplemente están haciendo lo que hacen muchos espacios universitarios convencionales, donde los estudiantes de comunidades originarias pasan desapercibido. Eh, Aquí quiero traer una cita de un fragmento de una entrevista de una de las colaboradores que ella dice. Siento que no se nos toma tanto en cuenta o que pasa desapercibido más que nada.
Sí dicen en general que hay estudiantes de distintas partes y todo eso, pero no hacen como hincapié o señalan de pueblos indígenas y todo eso. Entonces, no sé, es como no estar. Eh, es a partir de todas estas experiencias de los estudiantes que para mí es importante proponer esta vía de acción de visibilizar y reconocer esas diversidades culturales dentro de las aulas universitarias, pues que no solo reconocen la presencia de estudiantes indígenas, sino que esto ayuda a que los estudiantes puedan identificarse de una manera más libre, más espontánea, y al identificarse, pues esto les permite mantener los vínculos con sus comunidades de origen. ¿Por qué lo digo esto? Porque los estudiantes que realmente dentro de la investigación son los estudiantes que se posicionan, los estudiantes que reconocen, que resignifican sus identidades, pues lo son porque son estudiantes que tienen una amplia participación dentro de sus comunidades. Dentro de los criterios de selección de los participantes, nunca pensé en incluir la cuestión de los cargos o del compromiso comunitario. Sin embargo, el total de los estudiantes que participaron, pues son cargueros en sus comunidades, son líderes de sus comunidades, incluso dos de ellos son concejales ante la Comisión Estatal Indígena, ¿no? Y todo su trabajo comunitario, pues es lo que los hace en los espacios universitarios también luchar porque se les visibilice, porque se reconozca su presencia, porque se reconozca sus identidades. Entonces, a partir de esto, pues es importante reflexionar acerca del ser universitarios indígenas. Y lo que los estudiantes reflexionan es que lo que ellos piden a las universidades, específicamente a estos dos centros universitarios ubicados en el sur de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, es que realmente se haga una interculturalidad que vaya más allá de las fotos y de las estadísticas. ¿Y por qué lo dicen ellos de las fotos y las estadísticas? Sucedió que en uno de los centros universitarios, la rectora del centro universitario, previo a su informe rectoral, pues les habla a los jóvenes que tenían ya más de 2 meses buscándola para presentarle el proyecto de un consejo universitario de jóvenes indígenas, en el que todos los jóvenes de la Sierra de Manantlán ya se estaban organizando. Sin embargo, nunca les dieron cita, no les atendían, no los escuchaban para que ellos presentaran su proyecto. Pero llega el tiempo de los informes y les mandan a hablar pidiéndoles que vayan con su ropa tradicional para tomar una foto para la rectora. Obviamente los jóvenes, después de reunirse en una asamblea y discutirlo, la respuesta que dieron a rectoría era que la foto la iban a tener una vez que la rectora se sentara a escucharlos, los escuchara, les permitiera compartir una serie de demandas que ellos tenían hacia el centro universitario y que los visibilizara y lo reconociera. Porque lo que plantean estos estudiantes o este Consejo Universitario de Jóvenes Indígenas, que todos ellos son originarios de la parte de la Sierra de Manantlán, del municipio de Cuautitlán, la comunidad de Ayotitlán y todo el ejido alrededor de Ayotitlán, es que el hecho de que ellos estén en este centro universitario, pues también habla de toda la lucha que ha tenido que pasar su comunidad, ¿no? La lucha por el territorio, la lucha contra la minera Peña Colorada, la lucha contra la violencia ejercida por el general García Barragán, ¿no? Y para ellos es importante que se reconozca, que se nombren y aparecer, pero no solamente en fotos y estadísticas, sino ser escuchados, porque para ellos ese reconocimiento, pues es también el reconocimiento de la lucha de toda su comunidad. Eh, entonces, es importante, pues aquí, que este reconocimiento también parte de escuchar a los estudiantes, ¿no?
que una forma de reconocer es escuchándolos. Y aquí quiero poner esta obra que es de uno de los estudiantes que colaboró, que es artista, se llama Carlos Trinidad Roblada. Esta obra, él le llama Los susurros de la naturaleza. Y lo que es esta obra o el discurso de la obra es un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara por la declaración de la área natural protegida de la Sierra de Manantlán. Por eso vemos que en el libro pues está el lema de la universidad, ¿no? Piensa y trabaja. Pero también es una representación de lo que es ser estudiante indígena, ¿no? Y si se fijan en su mano, hay una cadena y un signo de pesos. Y ellos, por medio de esto, él simboliza que uno de los principales desafíos que tiene un estudiante indígena es la cuestión económica, que siempre va a mermar la trayectoria, que va a estar como un obstáculo y que va a ser, en algunos casos, pues impedimento. Y en la parte de abajo, que casi no se alcanza a ver, pero hay un búho. Y lo importante aquí es que ahora que estaba preparando la ponencia, pues esta cuestión del cuidar, ¿no? Cuando yo propuse el título, no había reflexionado en lo que ya Carlos me había platicado cuando me describió lo que significaba toda esta obra, pero para él el búho es, además de un animal que habita dentro de la Sierra de Manantlán, pues es un cuidador. Entonces dice, el búho está ahí porque nos está diciendo que cuidemos lo que somos, que cuidemos de dónde venimos, que cuidemos nuestra identidad y nuestra esencia, que la universidad no nos quite lo que creemos, que la universidad no nos quite nuestro amor por la tierra, por la sierra, por la naturaleza y por nuestras tradiciones y costumbres. Entonces, aquí es esa importancia de cómo reconocer estas identidades puede llevar a que las universidades apuesten por cuidar esos vínculos que los estudiantes mantengan con sus comunidades de origen y que van a ser una pauta para que ellos se reconozcan de manera libre en los centros universitarios. Y aquí una reflexión que hace uno de los estudiantes es cómo sería la universidad que ellos piensan, o cuáles son las críticas que tienen ellos hacia los espacios universitarios. Él dice que la gran crítica es que a la universidad le falta ser humana. Y él dice que la universidad enseña todo al revés y hace la analogía de construir una casa y dice que una casa pues hay que construirla de abajo hacia arriba para que tenga unos cimientos sólidos. Y esos cimientos sólidos, en el caso de la identidad de ellos, pues es sus tradiciones. Y el estar en los espacios universitarios a veces les quita esas tradiciones, les quita el espacio y el tiempo para poder participar dentro de los cargos que ellos tienen en sus comunidades para las festividades comunitarias. Y entonces, pues lo que se propone desde su perspectiva es que la universidad tiene que ser más humana, más incluyente o que practique más el humanismo. Finalmente quiero compartir esta obra. Esta obra es de un estudiante náhuatl que estudia en la Universidad de Colima y que formó parte de una exposición de jóvenes artistas en el estado de Colima, y que precisamente él en esta obra dice que en el estado de Colima, como el lugar o el territorio en el que ahora habita, pues a los jóvenes se les está violentando, se les está matando y nadie dice nada. También es una representación de las violencias que los jóvenes indígenas pues sufren al momento de ir a los espacios urbanos, a los espacios universitarios, donde tienen que negociar el nombrarse o no nombrarse como parte de una comunidad originaria, con quién sí puedo decirme indígena, con quién no.
en qué espacios puedo sentirme libre de hablar de mi comunidad y en cuáles no, por toda una cuestión de discriminación y de violencia que hay, ¿no? Muchos de los discursos que los jóvenes me compartían era como en los espacios universitarios, pues se les cuestionaba la manera en cómo vestían, se les dice guarachudos, sombrerudos, se acusa a sus comunidades de ser brujos, de ser curanderos, y a partir de estos discursos que los profesores hacen frente al aula, pues los estudiantes son blanco de burlas, ¿no? Y aquí empieza la cuestión de, pues mejor dejo de nombrarme miembro de una comunidad originaria para no enfrentar todos estos procesos de discriminación. Y finalmente, pues concluyo con la interpretación que la curadora hacía sobre esta obra. Dice, ¿quiénes son y cómo los está? La obra nos invita a reflexionar quiénes son y cómo estamos utilizando a los jóvenes. Aquí también es un indicador de los jóvenes, cómo se sienten en un momento de desilusión social, cultural, y cómo ellos tienen que proponer nuevos paradigmas. Y pues así es como los jóvenes con los que yo he estado trabajando durante estos últimos tiempos, pues es que proponen una nueva visión para la universidad, donde se reconozca su presencia en los espacios universitarios y se reconozca con ello la lucha, la tradición, las costumbres y todo el proceso que han sufrido sus comunidades. Eh, y pues por aquí dejaría para que demos tiempo a algunas preguntas. Agradecemos al maestro Josué por esta valiosa e interesante presentación. Y bueno, sí tenemos en el chat algunos comentarios que voy a retomar. El primero de la maestra María Rebeca Pérez Daniel. Ella lo felicita y comenta que una parte fundamental de la interculturalización del currículum pues es el compromiso de las instituciones de educación superior y del profesorado con el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad y el vínculo comunitario del estudiante y su territorialidad de origen. Eso se contrapone con la idea de que la educación uniforma y desarraiga. Ella pregunta, ¿qué acciones o experiencias favorecieron esto en el estudiantado que participó en su investigación? ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Voy a hacer un bloque de preguntas y damos el espacio para la respuesta. También se comenta que otro punto importante es la coincidencia que encontró entre sus participantes y usted mismo, que tiene que ver con la participación activa en la organización comunitaria. Se señala que no se visibiliza en los espacios universitarios. Entonces, ¿cómo podría la universidad contribuir a que los jóvenes sigan con ese compromiso comunitario? Y bueno, también hay más que preguntas, hay más comentarios, agradecimientos y señalamientos de que ha sido una presentación muy interesante. Se comenta que, pues que muchas gracias por recordarnos que como docentes es mucho lo que tenemos que aprender de las cosmovisiones de los pueblos originarios, los valores, principios, creencias y la vivencia de nuestro estudiantado que proviene de las comunidades indígenas que trae a la universidad esta cosmovisión. A ver si damos paso a la respuesta, ¿no? Sí, bien, pues a la primera pregunta que es cómo lograr esta vinculación del espacio universitario con el vínculo comunitario, con los compromisos territoriales, lo que yo he encontrado es que más que ser algo que está en la currícula o más que ser algo que promuevan los espacios universitarios, es algo que demandan los estudiantes y que ellos mismos ponen las pautas y los ejemplos de cómo hay que trabajar esos vínculos comunitarios, ¿no? Por ejemplo, Carlos, que es el autor de una de las obras que presenté, él precisamente ingresa a la formación universitaria a partir de que él estaba trabajando con niños de su comunidad, ¿no?
y los llevó al Festival de Papírolas que organiza la Universidad de Guadalajara, y ahí es como que algunos de los profesores empiezan a verlo como un talento oculto en la sierra y lo traen a las aulas para que se forme en artes, ¿no? Que es algo que ya él venía haciendo y que le apasionaba. Y ahí es eso, que más que ser algo que se impulse desde los centros universitarios, pues más bien es algo que los centros universitarios deberían de aprender de los estudiantes, y lo que ellos, por ejemplo, en el caso de este colectivo del Consejo Universitario de Jóvenes Indígenas, pues lo que ellos, lo único que están pidiendo a la universidad es que los escuche, ¿no? Que escuche sus demandas, que escuche sus propuestas para lograr ahora sí que crear una educación que se vincule con el territorio y que entonces pues promueva esto. Es eligiendo las comunidades como los espacios para hacer la investigación, para hacer las intervenciones, para hacer trabajos que los propios procesos de formación demandan, ¿no? Pero lo que sucede muchas veces es que cuando proponemos que nuestro lugar de investigación va a ser nuestra propia comunidad de origen, pues ahí hay un primer bloqueo, ¿no? Porque se habla de un sesgo, se habla de que hay que separarnos de la comunidad, de que si no vamos a romantizar los procesos que estamos estudiando porque somos parte de esas comunidades. Pero pues también es importante en el caso de las comunidades nahuas, pues que las voces que se empiecen a escuchar sean las voces de la propia comunidad, ¿no? No lo que los otros vienen a interpretar de las comunidades. Y pues, ¿cómo podría la universidad contribuir a que los jóvenes sigan con el compromiso comunitario? Pues alentando, ¿no? Alentando, creo que incentivando proyectos como estos de la responsabilidad social, ¿no? Que realmente sean proyectos que los jóvenes puedan implementar en sus comunidades. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la Facultad de Psicología, por algún tiempo, logramos hacer un proyecto para que los jóvenes pudieran acreditar el servicio social universitario acá en nuestra comunidad. Lamentablemente, pues, hubo algunas cuestiones que complicaron seguir con el proyecto, ¿no? Como algunos estudiantes a los que otra parte de quienes formamos la iniciativa les empezaron a acreditar sin realmente cumplir el tiempo, o que les exigían más a algunos estudiantes y a otros no, pues fue creando conflictos, ¿no? Pero yo creo que ese sería un paso importante, ¿no? Por ejemplo, abrir que el servicio social universitario se pueda gestionar o se pueda dar en las propias comunidades, ayudaría a que los jóvenes no haya este desarraigo y continúen con el proceso comunitario y con el compromiso comunitario. Una de las principales demandas que los jóvenes hacen al centro universitario de la Costa Sur es que les permitan ausentarse por 2 o 3 días mientras las imágenes peregrinas están en sus comunidades. Para la Sierra de Manantlán, la visita de las imágenes peregrinas es uno de los acontecimientos socioculturales más importantes para la vida comunitaria. Y lo interesante es que los jóvenes son cargueros ya desde esa edad, ¿no? Tienen compromisos importantes para que se lleve a cabo la tradición, para que se cumplan los compromisos, y que estos compromisos, desde la visión de estas comunidades, pues tienen que ver con lograr una armonía entre la naturaleza, los seres humanos y todo lo que vive en la Sierra de Manantlán, ¿no? Y que si se deja de hacer estas prácticas culturales, pues hay un desequilibrio en esa forma de ver, de sentir y de vivir el mundo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Le haré dos últimas preguntas que me parecen importantes. La primera es que primero se aclara que ser parte de un pueblo originario no está exclusivamente definido por el habla de una lengua o por el uso de vestimenta tradicional. La duda es qué referentes son ahora los más relevantes de la identidad de los jóvenes de estos pueblos. Y la última pregunta es de la maestra María Cecilia Ceballos, que señala que es importante reconocer a las comunidades indígenas con sus tradiciones y costumbres. Desde el espacio docente, ¿cómo se puede contribuir
para que el estudiantado pueda continuar viviendo sus tradiciones y costumbres. Serían las dos Bien, preguntas. este, gracias por estas preguntas muy interesantes. Eh, sí, la primera pregunta, que es una aclaración muy importante dentro de mi investigación, porque los aspectos teóricos que definen la identidad étnica, desde la academia se ha dicho que es la lengua y la vestimenta, ¿no? Son los marcadores identitarios por excelencia. Pero ¿qué pasa con comunidades como las comunidades nahuas en el sur de Jalisco que han perdido la lengua? Y más, algunos dicen pues que se hubo el abandono o perdieron la lengua, pero realmente de lo que estamos hablando es de un proceso en el que fueron despojados de la lengua. Nuestras comunidades fueron despojados de la lengua por políticas asimilacionistas, por políticas que buscaban erradicar a los pueblos originarios. Entonces, aquí es como una gran disputa teórica, ¿no? Cómo a reconocer a estas comunidades que ya no hablan la lengua y que ahora queremos que el principal indicador sea la lengua, cuando el mismo gobierno, las mismas políticas, fue lo que quisieron erradicar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los referentes? Los referentes, si bien pudiese ser la comunalidad, hay que entender que la comunalidad en estas comunidades del sur de Jalisco se vive de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el territorio, aunque hay un arraigo muy sentimental y muy, pues sí, de mucho sentimiento hacia el territorio, lo que hay que reconocer que ese sentimiento del territorio, pues no deja de ser solamente un sentimiento, porque también han sido despojados de los territorios, ¿no? Ya no son dueños de esos territorios o no son dueños en la totalidad de los territorios, y que la principal lucha y disputa de las comunidades es por ocupar esos territorios, ¿no? Por ejemplo, la Sierra de Manantlán o la nación nahua de Ayotitlán, que ha sido despojado de gran parte de su territorio y que hasta ahora siguen peleando que se le reintegre el total de la dotación de tierras que se le dio, ¿no? Y cómo, por ejemplo, aquí podemos ver que la reforma de la dotación de tierras les quitó o les cambió su juicio del reconocimiento de sus territorios originarios que ocupaban desde antes de la llegada de los europeos, y les cambió por dotación de tierras ejidales, ¿no? No reconociendo que ellos habían estado en ese territorio, no reconociendo los títulos virreinales que tiene la comunidad, y entonces llevando el juicio por otra forma, que es por la dotación de tierras. Entonces, ese arraigo territorial es más que nada por un sentimiento, por una forma en que ellos han aprendido a relacionarse con la naturaleza, ahora con la reserva de la biosfera del Manantlán. Pues incluso el territorio, aunque sigue siendo parte del territorio ejidal, es un territorio que de muchas maneras ya no está siendo parte de ellos, ¿no? Porque dicen, nos criminalizan ahora por sacar la leña, cuando por mucho tiempo no criminalizaron a quienes talaban el bosque, ¿no? Y cómo esa ocupación pues no va tanto en tener materialmente la tierra. Y entonces, pues, ¿cuáles son los principales referentes? Pues el principal referente es la fiesta. Y hay algo interesante que ellos dicen, pues es que cuando le planteamos a uno de nuestros profesores que no vamos a venir a clases porque nos vamos a ir a una fiesta, la idea de fiesta es la idea de fiesta occidental, ¿no? De alcohol, de borrachera, otra forma de ser la fiesta. Pero la fiesta, pues es algo distinto, ¿no? Es una celebración comunitaria, es una celebración para compartir con toda la comunidad, es una celebración donde se involucran el recordar a los antepasados, estar en armonía y en comunión con lo que los ancianos, los antepasados enseñaron, y preservar ahí lo que por mucho tiempo, aunque dentro de un sincretismo entre lo católico,
pues ha permanecido y les permite a estas comunidades decir, somos indígenas porque celebramos de esta manera, ¿no? De esta manera comunitaria, que es cooperando entre todos para hacer una grande fiesta, compartiendo los alimentos, compartiendo una serie de elementos, ¿no? Y cómo la fiesta, pues sigue siendo un espacio excelente para reconocerse como parte de una comunidad. Sigue siendo el espacio en donde de manera libre se utiliza la ropa tradicional, que no lo puedes ver en cualquier época o de manera ordinaria, pero que el día de la fiesta de los santos patrones, pues vas a ver a toda la gente portando la indumentaria, ¿no? O la ropa tradicional. Y que también en la cuestión de cómo ellos comparten su identidad, pues que la fiesta es un elemento en que ellos les lleva a plantear quiénes son como indígenas, ¿no? Porque la forma para definirse como indígenas es invitar a sus otros compañeros que no son indígenas a que vengan a sus comunidades y vivan la fiesta y puedan un poco ayudados por las explicaciones de ellos sobre todos los rituales y todo lo que sucede alrededor de la fiesta, que ayuda a describir la cosmovisión y la forma en cómo ellos ven el mundo. La otra pregunta que tiene que ver cómo desde los espacios docentes se pueden contribuir, pues yo creo que es un tanto desde, sí, desde el reconocimiento, pero desde la tolerancia, ¿no? Desde tolerar que hay otras formas de ver la vida, desde tolerar que hay otras formas de conocer el mundo, de experimentar el mundo, que hay otras formas de aprendizaje y de también de ir esos conocimientos que tienen ellos, irlos introduciendo dentro de las clases, ¿no? A lo mejor algunas disciplinas será más fácil incluirlas que otras, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología, que la facultad nos enseñaba siempre a ver a las personas como un sujeto biopsicosocial, pues es importante, ¿no? Las prácticas socioculturales que al final de cuentas definen algo tan importante como la identidad, ¿no? En gastronomía, por ejemplo, incluyendo la gran variedad de gastronomía que hay dentro de las comunidades, que es otro de los elementos que definen sus identidades, porque también la gastronomía o el amplio forma de gastronomía, pues deviene de muchas cosas e incluso que hay comida según quien seas dentro de la fiesta, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra de Manantlán hay comida que solamente se reparte a los invitados y hay comida que solamente se prepara para quienes van a recibir los cargos, ¿no? Eh, por ejemplo, eso, ir viendo de qué manera podemos ir aterrizando el pensar las cuestiones teóricas, prácticas y metodológicas que estamos aprendiendo, cómo podemos incentivar a que los estudiantes las aterricen en sus comunidades, en sus contextos, y más que cambiar los contextos, ¿qué podemos aprender de esos contextos, no? Hace algún tiempo me invitaron a dar una conferencia sobre la interculturalidad y me llamaba mucho la atención que me hacían una pregunta: ¿cómo va a hacer usted para esto que está aprendiendo en la universidad llevarlo a su pueblo? Yo decía, es que precisamente yo lo que me planteo es lo distinto, ¿no? Es lo otro, llevar los conocimientos y lo que la comunidad conoce, lo que nos han enseñado a los espacios universitarios, ¿no? El conocimiento sobre la agricultura, sobre el campo, sobre el ambiente, el cuidado a la naturaleza, a eso que ahora llamamos la sostenibilidad, a los ambientes sostenibles, hacia muchas cosas, pues que son cosas que los pueblos indígenas ya las entendían, ya las comprenden y las practican. Que claro, pues no todo es blanco, ¿no? Hay un claroscuro y que también hay cosas que sí nos cuestionamos, que sí tratamos de cuestionar en nuestras comunidades y prácticas que de una u otra forma, pues también buscamos en ir cambiando desde el dejar de reproducirlas, ¿no? Como por ejemplo algunas prácticas machistas y otras cosas, ¿no? Aquí es pues no romantizar nuestras comunidades, pero tampoco querer
venir a colonizarlas ahora con el aprendizaje académico o universitario que estamos teniendo. Muchas gracias, maestro Josué, por su excelente conferencia y por compartir su valioso conocimiento y experiencia con nosotros. Y bueno, a continuación se mostrará en pantalla la constancia de participación de esta conferencia. Voy a dar lectura. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Josué Isaú de la Cruz Riestra por impartir la conferencia El reconocimiento de las identidades étnicas y la diversidad cultural en los espacios universitarios como apuesta para el cuidado de los vínculos comunitarios, como parte de las jornadas académicas Enfoques actuales de la educación superior en México, a 2 de julio del 2025 en modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima Col, julio de 2025. Firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de desarrollo del personal académico. Y bueno, antes de despedirnos, les invitamos a que sigan participando en el resto de conferencias y eventos organizados en el marco de estas jornadas académicas.